Prometí hablar con un colega en AOC TV, no por médico, yo no lo soy, sino como comunicador, como periodista. Hablo con el doctor Guillermo Capulla. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias a vos por invitarme. Por acompañarnos. Un placer estar con vos. La verdad que siempre es bueno escucharte, verte en televisión, escucharte por la pesadilla radio. No. Qué bueno cuando un médico se convierte en referente. Qué tranquilidad que le da a las audiencias, ¿no? Sí, depende, porque muchas veces pasa que hay situaciones en las cuales los médicos no están preparados para la especialidad que dicen tener, no tienen quizás el fin que tenemos nosotros, que es comunicar estrictamente lo que es medicina basada en evidencia, y a veces tenemos algunos profesionales que promocionan algunos tipos de productos que no, bueno, claro, también está no estoy de acuerdo. También está eso. Sí. Pero los medios te tienen como referente. De hecho, participás de dos espacios, uno propio en la televisión, sí. en Telexis hace 10 años. La verdad es que he tenido mucha suerte porque empecé hace 10 años dejando lo asistencial y empezando con los medios de comunicación, y debuté en Radio Mitre con Marcelo Bonelli en radio, así que prácticamente fue muy bueno. Tuve 6 años ahí, ahora estoy en Radio 10. En Radio 10 por la mañana. Por la mañana con González Sora todos los días, después estoy con Andino de América 24 y en mi programa, como vos decías, en Canal Metro desde hace 10 años de manera ininterrumpida. ¿Acompañado por? En este momento me acompaña Valeria Román. Valeria, claro. De Clarín, que la conocés. Sí, referente también. Años anteriores estaba Natalia Marquiegui, que es una chica excelente, muy culta, muy bien preparada, de TN, y la verdad que tuve compañeros excelentes en los programas. Así que ellos me ayudan, y las figuras son los invitados. Obviamente, no nosotros. Eso hay que tenerlo muy claro. Absolutamente. ¿Cómo se llevan los médicos con los medios de comunicación, con los periodistas? Los médicos no mediáticos, digamos. No mediáticos. Vos sabés que hace muchos años, cuando yo hacía medicina, te digo, cuando me recibí, ir a la televisión era como algo prohibido, era como un tabú, como que el médico que iba a la televisión era un médico mal visto por sus colegas. Que bajaba un escalón a unos cuantos, ¿no? Claro, bajaba unos cuantos peldaños que después no podía subirlo porque nuestros colegas lo veían como algo malo. Eso fue cambiando, ese paradigma fue cambiando. Y yo creo que los médicos, los buenos médicos, deben ser los que tienen que comunicar, porque si no, que hablábamos recién, esos espacios que no ocupan ellos, lo ocupan los otros. Hablando de cosas que no deberían hablar. En cambio, ese espacio tiene que ocuparlo la gente que sabe, la gente que está en el frente de batalla, la gente que ve a los pacientes, la gente que estudia, la gente que hace investigación y desarrollo. Esos tienen que hablar. Entonces, esos son mis invitados. Está bien, perfecto. Pero igual siempre les cuesta abordar un... Sí, por supuesto. Hay médicos que son muy fluidos. O sea, el médico que está acostumbrado a ir a congresos, a disertar ante un público de 1000, 5000 o X cantidad de personas, es como que estás más desinhibido. Pero todavía existe lo que es el pánico escénico y te dicen, doctor, ¿qué me va a preguntar? Y no sé qué te voy a preguntar, digo, la verdad es que esto es como una charla que te pongo. Hacé de cuenta que estamos en el hospital y nos sentamos a charlar en una mesa del café del hospital y te voy preguntando. Y las preguntas van surgiendo. Tal vez surge el miedo al micrófono del móvil, en el médico, digo, ¿no? Sí, y qué me va a preguntar y si quedo mal parado y qué van a decir mis colegas cuando me escuchen. Entonces uno tiene que decirle, mirá, esto que vas a hablar no es para tus colegas, vas a hablar para la gente. Que es un lenguaje totalmente diferente. Porque si un médico habla un lenguaje técnico es posiblemente que no se entienda nada. Es como si un piloto de un avión empieza a hablarle a un pasajero en términos de aeronáuticos. ¿Y ese lenguaje qué características debe tener? Yo digo para que en realidad los médicos vayan tomando nota y vayan aprendiendo. ¿Qué características tiene que tener ese lenguaje? Tiene que ser un lenguaje, lo que es divulgación. Divulgación es fácil. Es fácil, o sea, es hablar en términos, lo que uno habla en términos científicos, bajarlo a tierra y hablar en el lenguaje correcto, pero un lenguaje popular, digamos, ¿no? Donde la gente pueda comprender lo que uno está queriendo expresar. Si uno empieza a hablar de porque la mitosis y... No, entonces hay que hablar de que una célula se parte y que... Yo siempre digo la palabra neoadyuvancia. Eso hay que explicarlo, ¿no? Son cosas difíciles, pero es difícil que el médico no caiga en palabras complicadas. El vicio académico, profesional. Hay algunos que están muy acostumbrados, que a vos te debe pasar, que esos médicos que decís, este tipo tiene muchas horas de vuelo, y realmente te hacen el programa y te hacen la entrevista solos porque se sientan y no tenés ni que preguntarle, lo tenés que parar en algunos momentos porque sabe hacer los tiempos, las pausas, saben dirigirse a la audiencia, saben mirar a la cámara, y hay médicos que son muy buenos para comunicar. Y lo que yo digo, a veces el mejor comunicador médico no es el mejor médico desde el punto de vista científico. Y a veces el mejor médico desde el punto de vista científico es un pésimo comunicador. Y eso me pasaba en la práctica médica. Cuando he conocido
gente muy capaz en su especialidad, y cuando yo lo escuchaba hablar a los pacientes, digo, no le está transmitiendo nada a la gente. Claro. De Y todo por ahí no le ese transmite conocimiento nada. que vos le conocés. Es que a mí me queda ese oído que tengo. Yo digo, siempre el Durlock para mí fue muy bueno porque escuchaba a los colegas lo que le decían a la gente. Digo, este tipo no está entendiendo absolutamente nada de lo que le está diciendo el médico. Sí. Y he tenido compañeros que no han sido tan destacados desde el punto de vista científico, pero que fueron personas que llegan mucho al paciente, Claro. le hablan un lenguaje comprensible, un lenguaje amigable, un lenguaje empático con el paciente, y ese es el paciente que valora al médico. Claro, porque en el consultorio también se da una situación de comunicación. Absolutamente. Donde se tienen que aplicar Absolutamente. herramientas. El médico, yo digo, tiene que ser un muy buen periodista también, un muy buen interrogador, porque el médico debe interrogar al paciente, debe indagar al paciente. O sea, tiene que ser un muy buen periodista un médico, Sí. porque tiene que saber la persona que tiene delante de dónde es, qué hace, con quién vive, Hábitos. qué hace, qué come, si fuma, si no fuma, dónde, todo tiene que saber, todo tiene que saber. Entonces, esa práctica, el médico tiene que ser muy bueno para hacer esa práctica. Bien, y también está la familia, que a veces participa de la consulta. Nosotros decimos los FP, los familiares de pacientes. Los familiares de pacientes. Sí, por supuesto. El médico, la verdad que tiene que tener mucha paciencia y ser muy buen comunicador porque yo digo, el momento que uno está con el paciente, uno le puede hablar, pero cuando el paciente se da vuelta, se levanta, abre la puerta, sale y es como que encuentra un abismo y se abre como si no entiendo nada de lo que me dijo el médico. Entonces son los pacientes que vuelven y repreguntan o que directamente no preguntan y dejan el tratamiento, lo que se llama la adherencia al tratamiento, lo abandonan, no saben cómo tomar la medicación. Y es muy importante la comunicación y la relación entre el médico y el paciente. Sí. Es central. Sí, sí, sí. Es central. ¿El humor juega, está en ese partido? Sí. ¿Juega algún rol, alguna posición? Absolutamente. Yo desconfío mucho en todos los órdenes de la vida. Yo creo que se puede sonreír y ser serio. Sí, claro. Uno puede reírse y ser serio, y Ser uno puede amable. ser serio y no ser... Puede ser serio y no realmente ser una persona seria. Sí. No sé si Sí, me sí, explico claro, lo que te quiero sí. decir, ¿no? Yo creo que el humor tiene que jugar con el paciente, un humor delicado, un humor fino, y es muy fino el hilo que el médico debe saber llevar con el paciente para no pasar del otro lado. Hay una relación que debe mantener una cierta conducta. Sí. Ahí tiene que existir esa conducta, esa relación de respeto, de comprensión, que vos venís a verme a mí porque yo en esto te puedo ayudar. No sé si te voy a curar, pero te voy a ayudar y te voy a acompañar en este proceso. Sí, sí, sí. Es importante eso. ¿En qué forma contribuyó esta apertura de la medicina hacia los medios de comunicación en la difusión de la prevención del cáncer, que es nuestro tema, ¿no? Muchísimo. Yo creo que hay especialidades que han avanzado enormemente. Por ejemplo, la cardiología fue una especialidad que para mí, desde el punto de vista comunicación, avanzó muchísimo a nivel mundial. Hoy cualquier persona que tiene un dolor en el pecho sabe que puede estar infartándose. Es así. La persona sabe que tiene que hacer un ejercicio físico y sabe que tiene que hacer un electrocardiograma, que tiene que ir al cardiólogo. Van aprendiendo. Yo creo que la comunicación es muy importante, lo que hemos hecho los medios de comunicación, y los temas de salud importan muchísimo. El otro día leí un artículo, en realidad es de un libro, que lo escribieron dos comunicadores, uno vive en Estados Unidos y otro vive acá en Argentina, acerca de qué es lo que lee la gente en las .com. Y la gente lee temas de salud, deportes, policiales y espectáculos principalmente. Eso le gusta a la gente. Si uno sabe contar los temas médicos, si uno le pone interés al tema médico, lo hace noticiable, la gente se interesa, porque hay algo que es una realidad. Todos somos pacientes. Todos somos pacientes. También los médicos. Yo tengo una frase que digo, todos somos pacientes, solo es cuestión de tiempo. Y le agrego, y con suerte, porque a veces uno tiene un accidente y Sí, se acabó. sí, sí, sí. Pero todos somos pacientes, entonces tenemos que interesarnos en los temas de salud. Son muy interesantes, hay que saber contarlos. Y yo creo que hemos avanzado mucho, hay programas en la televisión norteamericana como Discovery Health, donde cuentan historias en forma simultánea, historias de vida. Las historias de vida son lo que más a la gente le interesa. O sea, si yo me pongo a hablar ahora acá, no sé, de cáncer de pulmón, posiblemente la gente me cambie inmediatamente. Una historia de vida encierra una noticia. Claro, ahora si yo me puedo hablar de una persona y me cuenta que fumaba 5 atados de cigarrillo por día y que su mujer fumaba y hablamos de su vida y que tuvo un cáncer de pulmón, seguramente la historia va a ser mucho más interesante que solamente la patología. Sí, y también la participación de las organizaciones de pacientes, Muchísimo. que tengan visibilidad, que se las conozca, que sepan que existen
Sí. ¿no? Y esa posibilidad la dan ustedes. Yo creo que es una gran utilidad, una gran herramienta para los pacientes, Sí. las organizaciones de pacientes como, Sí. como apoyo, como ayuda, porque yo digo, el momento de la verdad es cuando vos llegás al estudio, al consultorio y sacás la biopsia y le dices al paciente, mire, usted tiene un cáncer, y el paciente sale, como te dije, sale de tu consultorio y ve un abismo ahí. Y ahí las ONG de pacientes tienen un valor, tienen un rol muy importante en la contención de esa gente. No solamente del paciente, sino de la familia. Sí. ¿No? ¿Crees de todas maneras que hay que darle un giro, hay que avanzar en algo en la comunicación de los temas de cáncer a través de los medios de comunicación? Mirá, yo creo que he aprendido bastante en temas de radio y televisión. Son temas difíciles, son temas difíciles para abordar. Yo he tenido algunas discusiones, inclusive con conductores importantes de la televisión, me dicen, pero ¿cómo vas a hablar de cáncer? Digo, mirá, si vos te podés analizar que 1 de cada 3 personas y 1 de cada 2 personas va a tener cáncer en el trayecto de su vida, es una prevalencia muy grande en el mundo. Y me parece que es un tema importante para abordar. Pocas veces comprendido por muchos productores, salvo cuando ese productor tiene un cáncer o su familiar tiene cáncer, entonces ahí te dice, che, me interesa este tema, ¿por qué no hablas un poquito de este tema? Pero son temas que la gente quiere, obviamente, a ver, vos tenés un tema, no sé, hablo de cáncer de próstata y mi colega al lado habla de las prótesis que se colocó determinada actriz. Posiblemente genere más interés las prótesis de actriz que mi cáncer de mama, por así decirlo. Sí, pero de todas formas, esa posibilidad de poner el granito de mención, de conocimiento, yo creo que siempre aporta. Es muy bueno. Y yo también creo que lo que es muy bueno a nivel noticias es cuando una celebrity, una persona conocida, tiene la patología, entonces uno lo referencia de alguna manera a esa patología. Si yo te digo, por ejemplo, no sé, Cassius Clay que tiene, vos seguramente estás pensando que tiene mal de Parkinson, Michael Fox. Uno asocia muchas veces la patología con una celebrity. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Es el caso. Exacto, fue tremendo. Aumentaron las consultas en los ginecólogos. Y es muy bueno eso. Yo no me meto por ahí en la patología particular de esa persona, pero aprovecho la imagen de esa persona para hablar de la patología. Y a veces también se me ocurre que la ansiedad periodística lleva a publicar determinado tipo de datos y que el oncólogo o el médico, según de lo que se trate, no tiene que sentirse mal en opinar para rectificar lo que fue publicado. Al contrario, creo que es una enorme oportunidad de aparición. Y absolutamente. Si no lo dice él, como decíamos al principio, ese lugar lo ocupa otro. Lo dice el otro. Lo dice otro. Y hay que ocupar ese lugar. Yo creo que la gente preparada, la gente que sabe, los médicos no deben rechazar invitaciones. Son oportunidades Repetilo, por favor. No, es que los médicos médicos no deben rechazar oportunidades de ir a programas donde obviamente se traten las cosas con absoluta seriedad. Seriamente, que te garanticen un marco de seriedad. Si no, hay que levantarse e irse. Es así. Pero hay muchos programas hoy de salud, por suerte, hay muchos programas de salud, tanto en radio como en televisión, donde se tratan los temas con mucha seriedad. Hay periodistas muy capacitados en el tema de ciencia y salud, que realmente son muy buenos. Yo no quiero mencionarlos, pero hay gente que tiene muy buena formación. Y que eso es periodista, esta es una entrevista, y es una entrevista muy buena. Y van a poner en el diario, o van a plasmar... Con precisión lo que estás diciendo, y no van a tergiversar los términos que vos te estás explicando, que muchas veces es el temor de los médicos. Si yo digo algo, ¿vos vas a probar lo que yo te digo? Claro. Porque teme a la interpretación equivocada o mala interpretación o, digamos, mala fe del periodista. Cosa que no suele pasar. Seguro. Bueno, entonces, en la tele, en Metro. En Metro, en la tele. Intelexis desde hace 10 años. 10 años consecutivos. Bien, en radio. Dos Martín Fierro con ese programa. Muy bien. En Radio 10 todas las mañanas. De 9 a 1 13. Con González Oro. Y Andino y El País todos los domingos. Está bien, que es un programa de características, solidarias. De connotaciones solidarias. ¿Vos estuviste? Sí, yo estuve, sí. Estuviste, sí. Bueno, Guillermo, muchas gracias. No, un placer. Gracias por invitarme. Públicamente por toda la mano que nos das también en la difusión de esto. Nosotros también necesitamos de ustedes para canalizar nuestras informaciones y por acercarte aquí al living de AOC-TV. Gracias a vos. Gracias a vos y gracias a todos. El doctor Guillermo Capulla, que nos acompañó en este tramo hablando de medicina, de cáncer y comunicación. Algunas herramientas que fuimos dando. Ya volvemos.